Una de las preguntas que con más frecuencia recibimos es, ¿qué le pongo a mi producto para que no se descomponga o para que no cambie de color o para que tenga mejor consistencia? Es por esto que ahora vamos a platicar en este segmento de cómo podemos utilizar los aditivos en la elaboración de alimentos, pero de una forma correcta. Vamos a hacer una visión general sobre qué es un aditivo y cómo podemos utilizarlo de forma correcta. Y también vamos a reforzar algunos aspectos de comunicación que es importante que conozcamos para que mejoremos la comunicación con el consumidor y podamos ir eliminando esta desconfianza que el consumidor ha generado en los últimos años. Vamos a iniciar con la definición de aditivo. Esta definición es larga, es la que establece el Códex y también la que tenemos con nuestra normativa mexicana, y nos habla de darle el término aditivo a cualquier sustancia que no se consuma normalmente como alimento y que tampoco se utilice como un ingrediente en los alimentos, tenga o no valor nutritivo y que se agregue intencionalmente en cualquiera de las fases de elaboración o transporte o preservación de un alimento con una finalidad tecnológica, es decir, para obtener un beneficio. Y establece también algunas exclusiones, como es el no considerar ningún contaminante o sustancias añadidas a los productos para mantener o mejorar las cualidades nutricias como un aditivo. Estas son exclusiones. Entonces, para entender y acordarnos mejor de esta definición, vamos a hacer un comparativo entre lo que es y lo que no es un aditivo. Y vamos a empezar con lo que no es. Hay muchos artículos que hablan de aditivos como la fructosa, el jarabe de alta fructosa, la sal, cuando estos son ingredientes y no son o no corresponden a la definición de un aditivo. Efectivamente, los utilizamos con una finalidad tecnológica, pero también nos los podemos comer como un alimento en sí. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre un ingrediente y un aditivo. Estas sustancias que están aquí enlistadas no son aditivos, igual que no son aditivos los componentes químicos de plantas o animales, como podrían ser los pigmentos de una planta. Como tal, esos pigmentos te los comes dentro de la planta, pero solamente cuando estas sustancias son extraídas, purificadas y estabilizadas, se convierten en un aditivo que podría ser un colorante. También es importante que no consideremos algunos contaminantes como las aflatoxinas, como los metales pesados o cualquiera de los pesticidas como si fuera un aditivo, ya que estos no se agregan intencionalmente a los alimentos, están presentes por errores o por contaminación tal cual de los mismos, ¿no? Ahora vámonos a lo que sí es un aditivo. Bueno, un aditivo ya dijimos que puede o no tener valor nutritivo y que no lo vamos a consumir como alimento o como ingrediente. Aquí la parte más importante es que tiene que tener una funcionalidad, es decir, tiene que ser una molécula que genere un cambio en el color, en la consistencia, en la apariencia, en que haga espuma o que no haga espuma, en que espese o no espese o que inhiba el crecimiento de ciertos microorganismos. Esa es la finalidad de un aditivo, una finalidad tecnológica. Ahora, en años recientes hemos visto una controversia acerca del uso de aditivos. Es más, en muchos portales y en muchos lugares se busca el que no se utilicen aditivos. ¿Qué es aquí el punto a poner en la balanza? Bueno, los aditivos, hay miles de aditivos, no se puede generalizar acerca de los aditivos. Efectivamente han sido cuestionados, especialmente aquellos que son utilizados como endulzantes no calóricos, pero también es cierto que cuentan ya con cientos de estudios que avalan su inocuidad. También es cierto que dada la demanda de alimentos que tenemos para la enorme población creciente que tenemos en el mundo, sería prácticamente imposible poder satisfacerla si no tuviéramos la gran ayuda que nos dan los aditivos para preservar los alimentos.
También es cierto que el público en general, incluso los consumidores, incluso muchos profesionales, no tenemos un conocimiento claro acerca de qué son los aditivos, ni cómo se regulan, ni cuáles son las agencias y los protocolos que se siguen para aprobar y para después verificar la seguridad de consumo de un aditivo. También es cierto, y hay que ponerlo sobre la mesa, que a veces los aditivos se utilizan mal, ya sea por ignorancia o por tratar de encubrir malas prácticas de fabricación o enmascarar defectos de calidad. Algunos de estos malos usos pueden ser exceder las dosis, utilizar aditivos en alimentos que no permiten la adición de aditivos y un largo etcétera. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace a nivel internacional toda la comunidad de ciencia de alimentos para estar seguros acerca de la inocuidad de los aditivos. Y esto es algo que no lo va a determinar una columna en un periódico ni un comentario en internet, en cualquiera de los portales que ustedes puedan leer. Esto es algo que tiene mucho fondo y que tiene una regulación que es internacional. Esta depende del Codex, el Codex Alimentarius, que es el organismo internacional que rige o establece las normas internacionales de alimentos. Existe un comité que se llama el JECFA, que es un comité de expertos, toxicólogos, médicos, especialistas en ciencias de alimentos, que están coordinados por la FAO y por la OMS. La OMS es la Organización Mundial de la Salud y la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación. Este comité, que como decíamos es de expertos, se reúne y se reúne desde 1956 para analizar con toda su experiencia y conocimiento toda la evidencia que hay acerca de cada uno de los aditivos. Es decir, que para que un aditivo esté aprobado, esto ha llevado antes todo un protocolo de investigación y un protocolo de análisis de la evidencia en cuanto a la toxicidad, en cuanto a si se administra hacia gestantes, si se administra hacia corta edad. En muy diferentes escenarios estos aditivos son probados en muy diferentes concentraciones y esta evidencia es sometida al análisis del JECFA. El JECFA se apoya también, y por eso lo tenemos ahí marcado en la lámina, por dos agencias internacionales que tienen una gran fuerza y una gran cantidad de información, que son la Agencia de los Estados Unidos para la FDA, que es la Agencia para Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos, y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que es la EFSA. Se conjunta la información, se establece cuáles son seguros y se establece una dosis máxima de consumo diario, que es la ADI. Esta ADI, para muchos de los aditivos, es el factor que nos va a decir cuánto le puedo poner a un alimento para que pueda ser tecnológicamente aceptable, pero que también no ponga en riesgo a la población. Esta ADI es incluida en un estándar, que es un documento que incluso se encuentra en línea, que es el GSFA, que es el General Standard of Food Additives, que enlista todos los aditivos que sí están permitidos y nos dice en qué alimentos se pueden agregar y en qué cantidad máxima se pueden agregar. ¿Qué es lo que hace cada una de las agencias sanitarias de cada país? En este caso, la COFEPRIS en México, pues toma esta ADI y esta lista de los aditivos que están permitidos y los aterriza a las condiciones de consumo del país. Es decir, si existe una ADI para un determinado aditivo de 100 partes por millón, es decir, de 100 miligramos por kilogramo, de peso, porque todas las ADIs están dadas por kilogramo de peso, pues la agencia del país lo que va a hacer es revisar en qué alimentos está aprobado el uso de ese aditivo, en qué cantidades, y va a ver si están o no rebasándose los máximos aprobados internacionalmente. Eso es lo que hacen las autoridades sanitarias de cada país. Si algún productor busca que se apruebe un nuevo aditivo en la legislación mexicana, pues tiene que dar todo el sustento, que esté publicado en Codex
o en otras instancias como puede ser la FDA o la EFSA para sustentar que, que el uso de ese aditivo pues ya ha sido comprobado en otros lugares como con un uso seguro y se van a proponer las cantidades en los alimentos que el productor esté solicitando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener al final de todo esto? Pues un listado que nos dice cuáles se pueden usar, o sea, cuáles sustancias aditivos se pueden utilizar, en qué cantidad y en qué productos. En México nosotros tenemos como marco de referencia el acuerdo de aditivos y coadyuvantes. Como les decía, tenemos, en este caso es un ejemplo sobre pimaricina, que nos dice cuál es la sustancia que está aprobada, cuál es la funcionalidad aprobada, que es el conservador, su identificación internacional, nos dice en qué alimentos lo podemos utilizar. Por ejemplo, aquí dice productos cárnicos curados, desecados, secados o salados, máximo en 6 miligramos por kilogramo o en 20 miligramos por kilogramo. Y bueno, algunas observaciones en algunos casos que nos limitan el uso en qué específicamente se puede aplicar. Hay aditivos que se pueden utilizar bajo buenas prácticas de fabricación, es decir, que no tienen un máximo de aplicación siempre y cuando los utilices de una manera correcta de acuerdo a la justificación de uso. ¿Cuál es la justificación de uso? ¿Cuándo se justifica el uso de los aditivos? Esto también es un comunicado internacional que deriva del Códex y lo que nos señala es que vamos a poder o está aprobado o justificado el uso de un aditivo cuando tenemos una ventaja que no representa riesgo para la salud del consumidor, que tampoco va a ser que el consumidor se equivoque o sea engañado y que cumpla alguna de las funciones y que no se pueda obtener una función semejante por otra vía más que por la adición de este aditivo. Puede ser que conserve la calidad nutricional del alimento, que proporcione ingredientes o constituyentes para dietas especiales, como podría ser fibra o para eliminar alguna cantidad de grasa, podría ser, para aumentar la calidad de conservación o la estabilidad de un alimento o que se mejoren las propiedades sensoriales sin que se cambie la naturaleza del mismo y también sin que se pueda engañar al consumidor o que proporcione una ayuda durante la fabricación del producto. En cualquiera de estos casos y siguiendo las buenas prácticas de fabricación, es aprobado y además es justificado que estemos introduciendo un aditivo en una. Ahora, hay otros aspectos a tener en cuenta que no son legales. Los aspectos técnicos, para que tengamos un buen uso de un aditivo, tienen que contrastar las condiciones ideales de funcionamiento del aditivo contra las características del sistema alimentario al que lo vamos a introducir. Sistema alimentario al que lo vamos a introducir es nuestro producto. Entonces, tenemos que saber qué aditivo es el adecuado y para saber qué aditivo es el adecuado, primero necesitamos saber qué es lo que queremos lograr. Tenemos que verificar, obviamente, que esté aprobado el uso para lo que lo queremos utilizar de ese aditivo. ¿Y en qué condiciones funciona? ¿En qué pH? Si aguanta o no aguanta temperatura. Tendremos que ver si lo podemos agregar a nuestro producto o no. Y finalmente tendremos que hacer pruebas. Es imprescindible que hagamos pruebas para poder establecer la dosis mínima en la cual obtenemos la funcionalidad que estamos buscando. Tenemos que acordarnos que esta funcionalidad tecnológica implica que la sustancia que yo voy a agregar va a reaccionar con lo que yo tengo como producto. Entonces es importante que esta reacción pues sea lo provisto, que no vayamos a tener sorpresas, que no vayamos a tener una caducidad mucho más acelerada o incluso la pérdida de un lote porque el aditivo que estamos introduciendo no funciona de la manera que esperábamos o en la forma correcta. Vamos a hacer un ejemplo. Hablábamos de aspectos técnicos para un buen uso. Entonces, pensemos que estamos haciendo una bebida de verduras y entonces queremos ver si podemos utilizar benzoato de sodio para que pues sirva como conservador.
Entonces, reviso primero mi acuerdo de aditivos y veo que en verduras, en bebidas de verduras, el benzoato de sodio está aprobado máximo en 100 partes por millón, es decir, 100 miligramos por kilogramo de producto terminado. Ok, ya está aprobado, ese es un primer paso. Pero después necesito saber si el benzoato me va a funcionar bien en ese producto, porque como decíamos, tiene que haber una reacción y esa reacción tiene que ser la esperada. Entonces, revisando la ficha técnica del producto, en este caso el benzoato de sodio, encontramos que funciona bien en pHs ácidos, es decir, después de 6 ya no funciona, pero abajo de 6 sí funciona. Verifico el pH de mi bebida de verduras, es 4.5, ok, vamos bien, va a funcionar. Se disuelve en agua, perfecto, porque la bebida pues está en una base acuosa. Soporta hasta 120 grados centígrados. También aquí vemos que pues es adecuado porque esto lo vamos a pasteurizar, entonces vamos a tener 72 grados centígrados y entonces va a soportar muy bien el calentamiento que le vamos a dar. Lo siguiente va a ser hacer pruebas. Podemos empezar desde una tercera parte de la aprobación que tenemos, que normalmente son concentraciones muy, muy altas. Entonces podemos ir haciendo pruebas desde a lo mejor 100 partes por millón, 200 partes por millón. Y también tenemos que revisar, en este caso no existe, pero si no hay interferencia con algunos otros compuestos, o sea, si el aditivo no tiene interferencia con algún compuesto, alguna interferencia reportada, porque en ocasiones ocurre. Muchas veces cuando tenemos algunas vitaminas o cuando tenemos iones dentro de nuestro sistema alimentario, eh, algunos de los aditivos pueden tener reacciones adversas, podemos tener cambios de consistencia o podemos tener cambios de color incluso, entonces hay que revisarlo con cuidado antes de que pues algo salga mal, ¿no? Y bueno, además de esto, tenemos que hacer una declaración en la etiqueta. O sea, cuando nosotros hacemos una selección de un aditivo, lo aplicamos, lo seleccionamos correctamente, lo estamos utilizando bajo los lineamientos éticos de los productores de alimentos, pues bueno, parte de eso es que tenemos que declararlo. Tenemos que declarar en la etiqueta y también tenemos que buscar que la dosis que estemos utilizando sea la mínima con la cual podemos alcanzar el beneficio que estamos buscando. Y por supuesto, pues no utilizarlo con fines de engaño o de encubrimiento de malas prácticas de elaboración. Por ejemplo, volviendo a la pregunta que muchas veces nos hacen, ¿qué conservador le puedo poner a mi producto? Lo primero que tenemos que hacer es revisar que las buenas prácticas higiénicas estén funcionando. Si con buenas prácticas higiénicas podemos lograr la conservación de nuestro producto, ya no hay que ponerle un conservador. O sea, no es necesario de que hay que por sí, no. Realmente, si tu producto lo estás haciendo correctamente, en la mayoría de los casos no necesitas conservadores, pero sí puede ser que necesites la ayuda de muchos otros aditivos y es válido utilizarlos. Es deseable utilizarlos para tener un mejor producto, para tener un producto más estable, para tener un producto que tenga una mejor vida en aquel. Solamente hay que utilizarlos responsablemente con los parámetros y con los lineamientos que hemos descrito para no engañar o para no confundir al consumidor y para no meternos en líos legales si estamos utilizando un aditivo en una categoría de producto que no esté aprobado o que estemos utilizando una sustancia con una finalidad que no es la aprobada. Entonces, pues bueno, este es un resumen de cómo podemos utilizar los aditivos. Si tienen alguna duda, quieren ampliar el conocimiento sobre esto o alguna consulta en particular, no duden en contactarnos que estamos para ayudarles. Gracias.